Bien, vamos a continuar con la penúltima conferencia del día, que en realidad viene a ser la décima conferencia de este Congreso. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al ingeniero Rafael Menéndez Acurio, quien tocará el tema niveles de servicio en pavimentos rígidos. El ingeniero Menéndez es ingeniero civil, doctor en pavimentos y gestión vial en la Universidad de Texas A&M. Es socio fundador de CONICER, ha trabajado en Fugro para el programa de monitoreo de largo plazo de pavimentos, en la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, en Nippon Koshi, en Provías Nacional y en diversas empresas consultoras. Es profesor en la Maestría de Transportes en la Universidad Nacional de Ingeniería y autor del libro Ingeniería de Pavimentos. Actualmente trabaja en Foresight Planning Engineering en Dallas. Ingeniero, adelante con su exposición, por favor. Ok, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al ILIEP por la cordial invitación para participar de este cuarto Congreso de Pavimentos Rígidos y séptimo Congreso de Pavimentos Asfálticos. Todos estamos conscientes de que la vialidad en el Perú es de una importancia gravitante porque a través de las vías nos permite la conexión tanto del país, al interior del país, como con los países vecinos. El sistema vial peruano es fundamental y desde hace casi 30 años que tomó un impulso mayor, y especialmente con la llegada de los contratos de concesión que, digamos, vitalizaron las inversiones que ejecutaba el Estado, pero a la vez también trajeron algunos retos interesantes que tenemos que asumir como ingenieros de pavimentos, ¿no? La presentación de hoy es una presentación que tiene que ver con un tema de reflexión y algún planteamiento preliminar, porque creo que es motivo de discusión y tiene que ser el inicio de una discusión sobre este tema. Vamos a plantear una introducción, después qué criterios tendrían que tomarse en cuenta al momento de definir los niveles de servicio, cuál es el planteamiento, o sea, cómo se aterriza, cómo se concreta este planteamiento, y finalmente algunas conclusiones. Lo primero es que hay que entender que, si bien es cierto la vialidad en el Perú o la infraestructura vial ha sido ampliamente mejorada, ha habido una inversión sostenida en los últimos años que ha dado lugar al mejoramiento de las condiciones, a la ampliación de la longitud de la red vial, al cambio también de, digamos, la percepción que se tiene sobre el uso, una participación mucho más activa de las inversiones en este tipo de infraestructura, pero también refleja de alguna manera nuestra carencia de conocimiento y de fundamento en algunos temas, porque se han seguido repitiendo conceptos, repitiendo mecanismos o formas de actuar desde hace años atrás, y creo que hay una necesidad en la vialidad peruana de empezar a crecer internamente, a invertir más en investigación, en conocimiento, y también en analizar lo que ya está hecho. Creo que hay más de 15 años, casi 15 años en algunas de las concesiones viales, con amplia información que nos permitiría, en una primera instancia, echar una mirada a cómo ha estado este proceso y qué mejoras se han incorporado, qué cosas han funcionado y cuáles no. Dentro de todo esto, es evidente que hay partes de la red nacional que se orientan a atender una cantidad importante de tráfico cada vez mayor, ¿no? Y eso nos pone frente al reto, tanto en zonas urbanas como rurales, de tener que usar la tecnología que está disponible, la mejor tecnología disponible para estos casos, ¿no?, de alto tráfico. Dentro de eso es evidente que el pavimento rígido es una de las soluciones que compite muy bien en este espacio. Sin embargo, en el Perú, más allá de las zonas urbanas, el pavimento rígido ha tenido una presencia bastante limitada. Creo que ahora con el proyecto Ollón-Ambo, que está en pleno proceso de ejecución, es la primera parte de una red vial que se hace en pavimento rígido. Fuera de eso hay tramos o sectores muy localizados de pavimento rígidos en red nacional. Eso significa que en general hemos estado mirando la viabilidad en periodos de diseño de corto plazo, ¿no? Y eso no nos ha permitido orientarnos o mirar en un horizonte tal que permita aplicar soluciones más estables. Y no solamente pavimentos rígidos, pueden ser también pavimentos perpetuos, pueden ser mezclas especiales en superficie, soluciones de pavimentos combinados.
Dentro de esto, si quisiéramos abrir o mirar, incorporar otras alternativas, es evidente que en los contratos de concesión que vengan nuevos o en los que ya existen y que incorporan tramos de pavimentos rígidos, se tenga que elaborar los parámetros de condición. Actualmente estos están principalmente orientados a pavimentos asfálticos y tratamientos superficiales, con la excepción de algunas concesiones viales que ya han incorporado pavimentos rígidos y están dentro de los alcances de sus parámetros. Pero eso todavía no es, guarda relación con la cantidad de red vial que está en este tipo de solución. Hay otro aspecto que es limitativo y que quizás no nos hemos puesto a pensar a meditar como es debido, es la desconexión que existe entre los planteamientos o los parámetros que utilizamos para el diseño de la puesta a punto o de la intervención inicial, o llámese mantenimiento inicial o rehabilitación inicial, cuando se inicia, digamos, la concesión vial o la gestión vial de de una cierta red. Esa puesta a punto obedece un cierto diseño que se hace bajo procedimientos de diseño del ministerio, o AASHTO 93 en algunos casos, y no necesariamente se conecta con los parámetros de condición que son exigidos durante la operación del contrato. Y esa desconexión implica que no se puede traducir en términos de diseño los requerimientos futuros. Es una grave limitación porque puede ser exitosa el trabajo del diseño y de la puesta a punto, pero en servicio pueden encontrarse deficiencias que no pudieron ser recogidas en la etapa de diseño porque los mecanismos y los procedimientos de diseño no lo permiten. Y también hay una desconexión entre estos elementos y la gestión vial que la entidad tiene que realizar. La gestión vial, entendiéndose por la administración de los activos viales que tiene el país, recoge indicadores o niveles o parámetros de condición, y como las concesiones viales no tienen una forma homogénea de medir, hay criterios que varían entre una y otra, es difícil consolidar en una sola o en un conjunto de criterios que le permitan hacer una adecuada gestión vial. Otro aspecto que es importante es que no han sido adaptados los parámetros de condición para la realidad del Perú. A veces son exigencias que son cumplibles en condiciones geométricas normales o tangentes, digamos, pero por la topografía que hay en el país, puede ser que esto requiera un ajuste, en el caso del iris geométrico, o puede ser que hay ciertas consideraciones por la calidad de los materiales en la zona, por las condiciones, digamos, climáticas, hace que no sea posible o viable cumplir, sino tenga que adaptarse. Eso pasa por el necesario proceso de calibración, adaptación, mejoramiento, planteamiento de algunas soluciones localizadas o de algunos parámetros para cada zona. Bueno, acá es una cosa breve para entender de que la red vial fundamental está casi toda ella concesionada, salvo el tramo Quilca, Arequipa, Quilca, Nazca, Guadalupe, que es un tramo todavía importante que es en va a terminar siendo concesionado. Eso implica que, digamos, los ejes fundamentales del país están a través de concesiones. Había mencionado que algunas de ellas están en el pleno proceso de sus mantenimientos periódicos, que implica la primera intervención luego de la puesta a punto, y algunas apuntan o están ya cercanas en próximos periodos a cumplir, y lo que miramos hacia adelante es que con el crecimiento del tráfico, tener que hacerse intervenciones que, digamos, posibiliten periodos de diseño o se planteen en base a periodos de diseño mayores, ¿no? Bien, ¿qué nos dicen los contratos de concesión para entender cómo es que están definidos los términos dentro de un contrato de concesión? He tomado un contrato de concesión cualquiera, son parecidos las definiciones en la parte inicial del contrato. Se mencionan los índices de serviciabilidad como un concepto en el cual son los indicadores que califican y cuantifican el estado del servicio. Se utilizan como límites admisibles y tienen una importancia muy grande, a pesar de que son, digamos, elementos de carácter técnico, ya sea vinculado a la infraestructura o al activo, llámese pavimentos, drenaje, señalización, activos geotécnicos, pero tienen un gran impacto en los costos que van a representar en términos de mantenimiento y también la condición que va a tener. Ahora, este concepto se traduce en parámetros de condición. Esos parámetros de condición abarcan todos los activos. Vamos a referirnos en este caso, en esta presentación, exclusivamente al tema de los pavimentos.
Y la medida de esos parámetros estaba por los niveles de servicio. Entonces tenemos que los parámetros de condición, que sería el primer nivel de definición, se expresa a través de niveles de servicio. Y esos niveles de servicio, a su vez, requieren que se tengan umbrales mínimos o máximos dentro de los cuales se tiene que mantener el camino. Y acá, aunque no estuvo originalmente definido, se tiene que entender que estos umbrales mínimos o máximos son aplicables en operación, pero también pueden ser los que sustentan las intervenciones, llámese mantenimiento periódico o determinados mantenimientos rutinarios. Otras definiciones que hay es que hay niveles de servicio individuales, a los cuales nos vamos a referir en esta presentación, y niveles de servicio globales, que lo que hacen es agrupar los niveles de servicio individuales a través de una ponderación por diferentes tipos de activos. Y entonces el nivel básico serían los individuales. Si hay una correcta definición de los individuales, también tendría que haber un trabajo de ponderación, que no es parte de la presentación de hoy. Otro aspecto es que se menciona que el regulador puede fiscalizar o verificar o controlar que se cumplan con estos niveles de servicio. Se entiende de que los de carácter individual son de manera continua, o sea que se podría de forma inopinada o en cualquier momento medir y debían estar en cumplimiento, mientras que los globales sí tienen una periodicidad, tienen que ser demostrados con cierta periodicidad. Entonces, una vez más, los niveles de servicio individuales a los cuales nos vamos a referir se entendería que son exigibles en todo momento del servicio, ¿no? Entonces, de una manera resumida, podemos ver que los parámetros de condición o índices de serviciabilidad pueden ser de carácter global, en el sentido en que agrupan varios de tipo individual a través de una ponderación, se miden de manera periódica, mientras que los individuales, su exigencia es que tengan un cumplimiento permanente, y además se refieren o tienen valores máximos o mínimos dependiendo del tipo de nivel de servicio. Entonces nos vamos a referir específicamente a esta parte, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo es que se conecta, o si no debía conectarse estos niveles de servicio con un tema de gestión vial? Había mencionado al inicio de que quizás no hemos percibido la conexión que tiene que haber entre los tres componentes, llámese diseño, operación y gestión, porque la gestión vial que está a cargo de la entidad, que es, digamos, el órgano rector, el órgano que debe tener mayor interés en que se alineen todos estos trabajos hacia una gran orientación de política y conservación, tiene que mirar de que los parámetros de condición deben permitirle acceder a cierta información, pero también orientarse a que se cumpla, como acá se ve, que se conserven y se expandan o se incrementen los activos, en términos de mantener su condición, controlar que la vida remanente esté dentro de lo que se espera para un servicio o para un tiempo de explotación de la concesión, cuál es el costo de reposición para volverlo a poner en una condición ideal, el tema de movilidad y accesibilidad, si están cumpliendo su finalidad, si tienen la necesidad de ser implementada, actualizada, mejorada la infraestructura, el tema de operación y mantenimiento, que es el que, digamos, convoca el mantenimiento día a día, si funcionan adecuadamente, si hay las intervenciones que corresponden. El tema de seguridad vial, porque por más que todos estos elementos se estén cumpliendo, puede darse el caso que hay aspectos que no han sido incluidos o que no han sido considerados adecuadamente y que requerirían eventualmente acciones concretas. Vamos a ver más adelante un ejemplo de este tema. Y los temas de impacto ambiental y social, que también deben de ser incorporados. Entonces, para ir, digamos, ya llevando a un plano más concreto, ¿cuáles serían los criterios que tenemos que utilizar para poder arribar a los niveles de servicio? Podemos partir de un concepto en decir, bueno, los niveles de servicio tendrían que ser similares a los de pavimentos asfálticos que actualmente se aplican en los contratos de concesión, buscando su símil en cuanto a las propiedades o características de los pavimentos de concreto hidráulico, y eso no abarcaría mayor análisis y no tendría que ser ningún problema. Sí, esa es una forma, ese es un enfoque, pero dado lo que he mencionado, creo que es una buena oportunidad también para enlazar todos estos elementos, llámese diseño, explotación y gestión. Hay que entender que los pavimentos, he tomado esta gráfica de CEMEX, de una publicación de CEMEX, que me parece interesante. En realidad son los servicios que ellos ofrecen, pero o aplicaciones, pero nos da una idea de la diversidad de las soluciones cuando hablamos de pavimentos de concreto hidráulico y de digamos, las alternativas tecnológicas que existen
¿Por qué? Quiero destacar eso, porque cuando hablamos de pavimentos rígidos, en general no es solo una tecnología, sino habría que entender que tenemos pavimentos eh, conjuntas y con refuerzo, pavimentos de refuerzo continuo, pavimentos de losas cortas, pavimentos de concreto delgado, pavimentos compactados con rodillo, refuerzos de pavimento de concreto o otros componentes con materiales hidráulicos. Entonces, nos vamos a centrar en este caso en los pavimentos conjuntas sin refuerzo, porque es, digamos, la solución que tecnológicamente más se emplea. En el caso de los Estados Unidos es variado. Las carreteras de alto tráfico en muchos de los estados son de concreto de refuerzo continuo y no conjuntas, por las ventajas que trae, pero tiene un costo mucho mayor al inicio. Entonces, dentro de ese contexto vamos a tratar solamente ese tipo de pavimentos. Bien, entonces, ¿qué principios deben seguir los niveles de servicio? O sea, ¿a qué sentido, cuál es la razón o cómo se tienen que alinear, con qué cosas tienen que estar alineados? Lo primero es que tendrían que estar vinculados a la estrategia, objetivos y política de conservación nacional. Es decir, la concesión vial forma parte de una red, y esa red, en el fondo, está orientada a que se cumplan con los objetivos políticos de conservación nacional. Entonces, no podría dejarse de lado y decir, bueno, esta concesión tiene estas características, esta otra, sino más bien un tratamiento uniforme. ¿A qué se refiere eso? La condición de los activos por niveles de vías o por importancia de vías tiene que estar definido, igual los niveles de desempeño, la calidad de los servicios que se tiene que ofrecer en términos de las necesidades que hay los clientes, si hay metas económicas, compromisos comunitarios, aspectos ambientales que tomar en cuenta. Todo esto, digamos, son directivas de alto nivel que tienen que ser traducidas de alguna manera y los parámetros de condición deberían recoger eso. Otros son el tema que esté basado en el desempeño, ¿no? Quiere decir que la razón de estos contratos es que las actividades que realiza el concesionario se orientan a el cumplimiento de ciertos parámetros, pero esos parámetros no es solamente el cumplimiento de los parámetros, sino que esos parámetros demuestran que se está alcanzando el desempeño que se buscaba. Entonces, si no están adecuadamente escogidos los parámetros, podemos estar cumpliendo, pero la razón o el desempeño no está bien, ¿no? Eso pasa cuando hay, por ejemplo, un conjunto de parámetros muy simples y que dejan de percibir o dejan de medir las cosas que son relevantes. El otro aspecto es vinculado al diseño, y es el que ha incidido desde el inicio, que hay poco esfuerzo en hacer que se encadene diseño, operación y gestión, y los parámetros de diseño deberían de participar, deberíamos ser capaces en los procedimientos de diseño de tomar los criterios o los parámetros que van a estar aplicados en el contrato y desde el inicio, desde la concepción del diseño, ser capaces de modelarlos. Eso tiene que ver también con la vida útil y cómo pensamos o cómo simulamos la evolución del deterioro. Otra cualidad que deben de tener es que deben de proporcionar información para tomar las decisiones. Es decir, tiene que ser una información con determinadas condiciones de calidad, de repetibilidad. Vamos a verlas a continuación para que sean capaces de proveernos de una fuente de información para hacer un análisis, digamos, mucho más, como pone ahí, un análisis que nos permita simular de mejor manera y también que los criterios de elecciones sean consistentes. Acá cabe el tema que había mencionado al inicio de que ya hay una cantidad importante de información en las concesiones viales en el Perú que no está siendo adecuadamente aprovechada para poder reorientar algunos de los aspectos que hace el Ministerio. A través del trabajo de la UNI, he podido entusiasmar a algunos estudiantes que ya han hecho trabajos de tesis sobre, por ejemplo, el procesamiento de la información de las estaciones de pesado o la calibración del HDM, que les permita como país utilizar información que se viene generando. Y lo otro es también que tienen que estar orientados al monitoreo, que tienen que permitir o ser sensibles o, digamos, reflejar la posibilidad de poder monitorear si se está cumpliendo con las medidas de desempeño y también saber si lo que se ejecuta como mantenimientos periódicos está realmente actuando como se espera, ¿no? Que esa es la efectividad de las intervenciones, que es difícil a veces monitorear cuán incidentes han sido, cómo se han terminado siendo reflejadas en términos de vida útil, en términos de reducción de la rapidez del deterioro, bueno, muchas otras cosas.
Y acá tenemos algo que es, digamos, el eje, el central de la presentación, que son los criterios para definir los niveles de servicio. La fuente está ahí indicada, no es de mi autoría, pero me pareció interesante que se pueda, digamos, enfocar de una manera más sistémica. Cuando uno tiene un parámetro, como ingeniero, cuando uno ve algo, un criterio, un parámetro, debe cumplir ciertas características para que este parámetro sea incorporado. Lo primero es que sea fácil de entender. Si es algo muy sofisticado, que solamente un cierto grupo de profesionales puede percibir de qué se trata, entonces no es algo que puede ser comunicado. Lo otro es que tiene que ser bien definido y cuantificable, es evidente, no puede ser algo genérico, una definición que está sujeto a que cada persona lo perciba o lo entienda de una manera diferente. Tiene que describir la condición existente, de tal manera que alguien pueda ir y verificar, no puede ser algo que es inferido sin necesidad de que medido directamente. Tiene que ser predecible, ese es un problema porque quiere decir que desde su inicio podríamos ser capaces de ver qué va a pasar en el futuro con ese criterio o con ese parámetro. Tiene que tener una exactitud y precisión razonable, de tal manera que a pesar de que es medido por diferentes personas o diferentes actores o proveedores, deben estar dentro de un cierto rango razonable. Esto es una cosa complicada porque con la cantidad de tecnología que existe a la fecha, no siempre todas se alinean, pueden estar calibrados los equipos, pueden estar operativamente bien, pero el postprocesamiento de la información puede estar sujeto a una falta de calidad y quizás introducir imprecisiones en el proceso. De detectar cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea que, por ejemplo, las intervenciones deben poder verse reflejadas, y tiene que ser sensible a eso. Tiene que ser capaz de, en algún caso, capturar la experiencia del usuario, quiere decir que el usuario finalmente es quien transmite o menciona si está funcionando o no, si es algo que se ve reflejado en la mejora en el servicio. Se tiene que interpretar consistentemente, tiene que reflejar los resultados que se están obteniendo, tiene que costar de una manera razonable porque tiene que superar los costos que significa. En ese caso, la tecnología ha avanzado a tal punto que en la actualidad se dispone de equipos que antes eran limitados o que eran costosos de aplicar. Hoy en día en el Perú hay cantidad de proveedores que tienen tecnología adecuada para poder hacer esos trabajos. Tiene que ser compatible con los estándares. En ese sentido ya hay una variedad de estándares, tanto ASTM, AASHTO y estándares propios para poder aplicar, de tal manera que no es una cosa exclusiva, que para tal concesión se tiene que hacer de esta manera, para esta otra concesión de esta otra manera, y cuando uno intenta trasladar la información se encuentra que no ha habido un trabajo consistente y estandarizado. Y tiene que ser viable de aplicarlo a diferentes condiciones geográficas. Entonces, todo esto tiene que ser traducido de alguna manera. Lo primero es que entendamos que cuando hacemos el diseño, para quienes han tenido la oportunidad de diseñar pavimentos y quienes no van a ver lo que menciono, lamentablemente el procedimiento de diseño que utilizamos en el Perú es AASHTO 93, que tiene una condición bastante limitada en cómo incorporamos estos parámetros en servicio, cómo los ponemos dentro del diseño. La única conexión que existe es a través de la serviciabilidad presente, o el PSI, y esta originalmente dependía de otros parámetros como la varianza de la pendiente, la cantidad de fisuras, de parches, esto es para pavimentos rígidos, ¿no? En la actualidad hay una conexión a través de la rugosidad o la regularidad superficial, pero es una conexión que no es una conexión directa. Acá he puesto la ecuación que se utiliza. Como ven, en dos partes de la ecuación se figuran este término. De acuerdo a lo que exige el manual del MTC, serían estos los índices de serviciabilidad exigibles en los valores. Convertidos ahí, salen pues valores considerablemente más bajos que los que el propio manual de mantenimiento indica. Entonces no hay una consistencia entre esos dos, lo que se señala acá es inconsistente entre la serviciabilidad de diseño. Los valores de IRI, que de acuerdo al manual del MTC tendría que alcanzarse, son muy bajos, o sea que ya partimos con una deficiencia en cuanto a la calidad que se va a alcanzar. Hay que desarrollar correlaciones locales propias, para el caso de pavimentos rígidos, porque no hay correlaciones, las que se utilizan están pensadas más bien en pavimentos flexibles, y además tiene que ser compatible, acá dice compatible con los niveles de servicio tanto de las concesiones como el manual de mantenimiento. Entonces debería conversar, tener fluidez entre el diseño,
las exigencias que están dentro del manual y también las exigencias del manual de mantenimiento, y eso volcarse en una concesión. Eso no se ha visto, y quienes hacen diseño pueden dar fe de esto, que es complicado atender los requerimientos del contrato de concesión, traducirlos en elementos que pueden ser incorporados en el diseño. Bien. Viendo ya el tema de los planteamientos y cómo aterriza esto, no perdamos de vista que los niveles de servicio están determinados en el manual de mantenimiento del MTC. El MTC ha hecho para pavimentos de concreto hidráulico. Tenemos niveles de servicio, autopistas de primera clase, segunda clase, carreteras. Cada una tiene ya un valor, o digamos un nivel de servicio que es esperado. De tal manera que podríamos decir, esto ya no es sujeto a discusión, esto es lo que se tiene que hacer, aplicar y trasladar estos a un contrato de concesión. Sin embargo, es una cantidad excesiva, está más pensado en cómo plantear trabajos de mantenimiento, más que hacer un monitoreo, más que hacer un seguimiento, y menos aún conectarlo eso con el diseño. Muchas de estas niveles de servicio que se requieren no son posibles de reproducir o de simular correctamente o de incorporar ni en el diseño ni en la parte de gestión. Yo creo que requiere una simplificación y destacar cuáles son los que realmente pueden tener incidencia, que no son todos estos. Repito, esto más bien es más para definir acciones de mantenimiento que en realidad para conectar diseño, operación y gestión. Entonces, para poder hacer ese tránsito, tendríamos que empezar por entender qué fallas se producen en los pavimentos de concreto hidráulico y de pavimento asfáltico. No son las mismas, hay elementos en común, o mejor dicho, fallas que son denominadas, o deterioros que son denominados similares. Vamos a ver que, por ejemplo, las fisuras, de manera general hay fisuras en ambos, aunque la razón y el mecanismo que se forman de las fisuras es diferente. Tenemos el tema de la regularidad superficial, que es el IRI, que es otro elemento en común. El abollamiento, no, perdón, acá hay una falla, eso no hay en concreto hidráulico. La resistencia al deslizamiento sí es común a ambos, el desportillamiento es propio de los pavimentos de concreto, la textura es a ambos, y hay una serie de otras fallas que son propias del pavimento de concreto. Entonces, algunas de los parámetros se podrían, digamos, aceptar o asimilar con diferentes rangos, pero no necesariamente son exactamente iguales sus mecanismos. Entonces, cuando queremos conectar con el diseño, lo primero habría que ver, ¿hay mecanismo de simular estos procesos? Entonces, miremos cuáles son los software o mejor dicho, los procedimientos que actualmente se tiene con más frecuencia. El primero es el relacionado con la regularidad superficial. La regularidad superficial o IRI, sí es posible de reproducirlo en el HM4, que es el software que se utiliza con más frecuencia para el análisis de intervenciones futuras, de mantenimientos en nuestro medio. También es posible reproducirlo con el MPDG. En el caso de fisuramiento, ambos, también el HM y el MPDG, aunque tienen ligeramente una diferencia en enfoques, que lo vamos a ver ahora. En el caso de escalonamiento, ambos también. Desportilladuras, también ambos. Sin embargo, resistencia al deslizamiento no hay modelos incorporados ni en el HM ni en el MPDG. Igual tampoco la generación de parchados. Y en el caso de falla en juntas, exclusivamente referido a eficiencia en la transferencia de cargas, hay en el MPDG, también hay en el HM, pero no es un mecanismo de falla separado, sino está incorporado dentro de otros, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si quisiéramos atender y simular y poder cumplir con los requisitos que había mencionado previamente, de ser capaces de ver, entonces podríamos atender estas, orientado a estos, ¿no? Ok. Lo siguiente es, si nosotros vemos en detalle el caso de las fisuras, ambos métodos parten de un mismo concepto, que es calcular un factor de, el daño, o la cantidad de daño que se va a producirse con respecto a la resistencia que tendría el número de repeticiones que resiste con respecto al número de repeticiones que se aplica, y esto después se convierte en un área fisurada. Son enfoques parecidos, pero en esencia hay una gran diferencia acá. Y esa gran diferencia hay que tomar en cuenta, que es cómo se calcula el esfuerzo que se va a producir. En el caso del MPDG, el esfuerzo es solamente por carga, tal como se indica. Sin embargo, en el el HM4, el esfuerzo es el esfuerzo combinado. Quiere decir que se suma las cargas con los esfuerzos producidos por temas ambientales, temperatura.
Alabeo. Esto es interesante porque en nuestro medio, en aquellos lugares donde las condiciones climáticas hacen que se produzcan esfuerzos de gradiente térmico importantes, deberíamos de construir una forma más parecida o más cercana al HM, que es incorporar el efecto de ambos tipos de esfuerzos para poder simular y finalmente arribar a cuáles son las fisuras que se van a producir. En cuanto al escalonamiento, o diferencia de nivel entre juntas, ambos procedimientos tienen una forma de enfocar a partir de varios criterios, entre ellos las condiciones climáticas, si hay o no ensanche, o cuál es la característica de las bermas, cuál es la condición de esfuerzos. Igual en el tema de esportillamientos, hay formas o mecanismos de simulación. Y en el caso de la rugosidad o la regularidad superficial, ambos procedimientos se enfocan como una consecuencia, el producto de, o sea, es la sumatoria del efecto de las diferentes fallas, y no es en sí un proceso que se simula independientemente. Quiere decir que dependiendo de cuáles son las condiciones de las fisuras, desportillamientos y escalonamiento, recién podemos calcular el IRI, en ambos casos. Para la transferencia de cargas, el MPG tiene un procedimiento o una forma propia, y ambos requieren una calibración. O sea, no es posible una aplicación sin una calibración previa, ¿no? ¿Ok? Si nosotros vemos cómo produce, o qué resultados produce una corrida del MPDG, podemos ver que en el caso de los pavimentos rígidos o concreto hidráulico con juntas, vamos a poder ver o visualizar cómo evoluciona el IRI en el tiempo, tanto a 50% de confiabilidad como a la confiabilidad de diseño, igual el escalonamiento y también el fisuramiento. Entonces es controlable, y a eso me refería con que vamos desde la etapa de diseño conociendo cuál sería la evolución que va a producirse durante la explotación, y en la explotación el monitoreo va a producirse o va a darse a través de la aplicación o la medición de las condiciones. Quería ponerles un ejemplo. En este caso se trata de una concesión vial que está en la ciudad de Fort Worth y Dallas. Actualmente en la empresa en la que trabajo tenemos el contrato de la revisión de los reportes de cumplimiento de esta concesión. Son 300 kilómetros digamos, de carril, 300 kilómetros carril de diferentes vías, atraviesan la Interestatal 35, que es muy importante, la de sur a norte, y la 820. Entonces, cada uno de estos pequeños cuadros que se ven acá en la imagen representan cada unidad de medida, o sea, cada unidad de análisis. Y los criterios que se utilizan, los parámetros de medición, los quiero mostrar acá como ejemplo. Tienen parte en primero porque se tiene que cumplir con un parámetro de índice de condición que se utiliza en Texas, que diferencia cuando son vías principales de vías secundarias, ¿no? Y también, esto es, digamos, acepta 80% una cierta condición, pero el 100% debe ser esta condición. O sea que hay una tolerancia a que en promedio tiene que ser 80 vías principales, pero individualmente, o sea que 80% de los tramos tienen que ser 90. Eso nos asegura de que pueden haber algunos tramos que están en menos condición, pero en general, en promedio, 80 es el valor. Como ustedes saben, o bueno, no saben quizás, pero en Estados Unidos desde hace ya unos 8 años atrás quizás ya empezó y se materializó en unos 6 años atrás lo que se denominó el MAP 21, que es una obligación de los estados, los departamentos de transporte, a reportar a la Agencia Federal de los Estados Unidos, cuando reciben financiamiento federal, la condición del pavimento. Entonces surgió una gran discusión sobre qué es lo que se tenía que medir y qué les iba a obligar la Agencia Federal a cada uno de los estados. Y no hubo un consenso, pero bueno, finalmente se llegó a un consenso y se miden muy pocas cosas, pero entre ellas las que se indican acá, fisuras menor al 5%. En el caso del IRI, igual 1.5 y 1.9, en el caso de la agencia federal es 1.5 para que sea considerado como condición buena, no se aceptan parches, desniveles menor a 50 milímetros, resistencia a la fricción en esos rangos, y en las juntas también tiene que cumplir ciertas características. En el caso, la complejidad del trazado hace que, por ejemplo, cuando, eso es dentro de ese mismo proyecto que estamos, justamente hace poco hemos terminado de revisar las mediciones, cada uno de esos cuadrantes implica las vías que están comprendidas. Como pueden ver, en algunos casos puede tratarse de múltiples carriles, algunos en pavimentos de concreto, en pavimentos flexibles, hay que separar. Entonces hay una cierta complejidad
en distinguir cuál es el cumplimiento o no. Pero los parámetros son más o menos fáciles de monitorear. Ahora, este es, digamos, una especie de análisis que podemos hacer que cuando listo qué parámetros podrían ser medibles en la concesión, cuáles son el cumplimiento de las características que he listado, en qué medida se acercan a esas características. Y lo que vemos es que el IRI es quien más, es digamos el parámetro que mejor se ajusta a todo, porque es relativamente fácil de entender. Cuando es amarillo significa que es intermedio, verde es fácil, o que se ajusta perfectamente, y rojo que no, que tiene algún problema, ¿no? Sí describe la condición existente, es predecible, tiene una exactitud y precisión razonable, y bueno, y todos los otros criterios que se pueden utilizar. Pero hay algunos como las deflexiones, por ejemplo, que se obligan en las concesiones a medir, que no es tan fácil de entender qué es lo que está reflejando. Es relativamente difícil de predecir, aunque ustedes crean que es algo que puede ser directo, ¿no? No está vinculado a lo que el usuario percibe. Puede ser que una deflexión muy alta el usuario no la considera ni le causa ninguna diferencia, y tampoco se alinea con el diseño del pavimento. El diseño del pavimento no lo hacemos por deflexiones, podemos verificar deflexiones, pero en realidad no lo hacemos para deflexiones. Y así podemos ver, en el caso de fisuras también, las fisuras son fáciles de entender, son visibles. Es, sin embargo, complicado de definir y cuantificar. Alguno puede ser una medición automatizada, hay que entrenar esa medición, puede ser una persona, puede ser que en ese día la inclinación del sol, la rapidez y la frecuencia con que se mide. Hay una serie de aspectos que pueden incidir en que la medición. Exactitud y precisión razonable es relativa, no es tan buena, puede ser que tengamos un cierto porcentaje de variación, no tiene que ver con el usuario, pero sí refleja el efecto de mantenimiento, definitivamente. Beneficios-costo sí lo justifica y se alinea con el sistema de gestión. Entonces, cuando vemos hay parámetros como las deflexiones que tienen ciertas limitaciones, habría que pensar bien en plantearlos o no, y hay otros como el IRI, el escalonamiento, la fricción, que son bastante buenos en términos. Pero este, digamos, sería un análisis que tendríamos que hacer para cada concesión para ver si refleja lo que la entidad desea y lo que se puede recoger en el proceso de diseño. Entonces, para ir concretando, antes ya para cerrar la presentación, estamos casi a tiempo, nosotros deberíamos de tener una cosa como la que se ve acá, ¿no? Que es un listado de parámetros, la medida, la forma en que se va a medir y cuál es el nivel de servicio que se espera. Vemos acá que en huecos no se va a admitir, fisuras hay que definir qué porcentaje, cuando son mayores a 5 milímetros 0%, menores a 5 milímetros 15%. Esto tendría que estar conectado, amarrado al diseño, quiere decir que el diseño tendría que haber considerado este porcentaje. Cuando hablamos del diseño me refiero a la simulación de la proyección de la cantidad de fisuras. Igual parches, material suelto, obstáculos, juntas, mayor a 5% de la longitud de la junta no es admisible. La resistencia al deslizamiento también tiene que estar por debajo de cierto valor. El desportillamiento de juntas no debía permitirse, siempre y cuando sea a una distancia mayor a 80 milímetros de la junta. Las grietas, un porcentaje máximo de 0, si son grietas mayores a 3 milímetros. El escalonamiento, diferenciado en vías principales y secundarias. Y la rugosidad, acá hay que hacer un hincapié de que tendría que ser ajustada al IRI geométrico. El hecho de pedir un valor único para todo el país sin considerar la geometría de la vía es un error. Está claro que la geometría de la vía incide en el valor de IRI, entonces hay un valor inicial adicional que se tiene que aceptar. Entonces este valor de, por ejemplo, 2.5 tendría que ser ajustado al inicio, correr la geometría, el IRI geométrico, que es una cosa verificable, auditable, y sumarle al valor inicial y decir, bueno, ese es el nuevo valor de comparación o de nivel de servicio que se tiene que conseguir. Igual en caso de las deflexiones, están asociadas en el Perú al tema de tráfico. Se tiene que reconstruir esa conexión porque no es eficiente, no es buena, y también tiene que obedecer al tipo de estructura, la estructuración que tiene. Más bien, el enfoque es que con la deflexión se puedan verificar la transferencia y carga en juntas, haciendo digamos, un ajuste a las condiciones de la zona y las temporadas o la época del año en que se hacen las mediciones, ¿sí? Quiero cerrar la presentación, que entiendo ha sido rápida, ha sido más general para ilustrar este tema y también para
llamarles la atención de que el proceso para llegar a los parámetros tiene que articular varios aspectos, no solamente es 3 o 4 cosas y copiar exactamente los pavimentos asfálticos como se ha venido exigiendo. Lo primero es entender que la proyección que tiene el Perú como crecimiento hacia el futuro obliga a que tengamos que incorporar soluciones para alto tráfico. Dentro de ello, el pavimento de concreto hidráulico es una excelente solución, y eso espera, o eso nos pone en el punto en que cada vez deberíamos ver más y más soluciones de ese tipo, por lo tanto deberíamos estar preparados para atenderlas. Los parámetros de concesión, condicionen las concesiones, tienen que ser preparados y discutidos, no solamente dentro de la entidad, sino de manera general, porque tienen un efecto sobre los usuarios, sobre la gestión, en el caso de los consultores, sobre la metodología de diseño que se tiene que aplicar. Eso lleva también a la necesidad de validar y calibrar esos niveles de servicio. No es posible creer que se van a hacer de aplicación nacional sin que tengan que ser adaptados a las zonas, condiciones geográficas, materiales, condiciones climáticas, ¿no? Y eso lleva a que hay que desarrollar un trabajo arduo, impulsado por el Ministerio, y también recogido por las universidades, sobre llegar a un consenso sobre los factores de calibración del HM y también del MPDG, ¿no? Ahora, estos parámetros de condición tendrían que reflejar condiciones de tráfico, importancia de la vía, condiciones de trazo y condiciones de clima, no solamente como ha sido clasificado por el manual de mantenimiento en tráfico nada más, ¿no? La categoría de la vía implica una exigencia, no es posible. Hay más elementos, sobre todo considerando las condiciones complejas del país, ¿no? Y lo último, decir que estos parámetros, he incidido muchísimo en la presentación, tenemos que buscar que articulen el diseño, la operación y la gestión. De todos estos, quizás los que más potencial tienen es la regularidad superficial, las fisuras y escalonamientos. Y de manera de menor medida, pero por el lado de su orden de importancia, por la seguridad vial, la esencial del deslizamiento. Y más bien debería haber un análisis un poco más profundo, más minucioso sobre el rol de las deflexiones, en el caso de los pavimentos de concreto hidráulico, ¿no? Más bien amarrados o vinculados al tema de las eficiencias de transferencia juntas. Bueno, creo que estamos justo en el tiempo. Les agradezco por la atención. Imagino que el mecanismo de las preguntas va a ser ya a través de IEP. Voy a poner a disposición también de ellos la presentación para que puedan compartirla con los asistentes, y las cosas que hemos pasado muy rápidamente, los cuadros sobre todo, ustedes lo puedan analizar en más detalle. Bueno, nuevamente agradecer la invitación al IEP y creo que eso sería todo. Gracias. Ingeniero Menéndez, muchas gracias por su participación en este congreso.